Buenas tardes, profesor. Espero se encuentre muy bien. El tema del día de hoy que nos compete hablar es el tema que tiene que ver con el conflicto, como sus diferentes tipos, acercamientos como de diferentes puntos de vista de algunos autores, las formas como podemos solucionar esos conflictos, de qué manera se presentan, ¿cierto? Entonces podemos empezar hablando y mencionando de que en Colombia y en el mundo durante los últimos o las últimas 2 décadas los conflictos se han incrementado notablemente, persistiendo como factores sociales que sirven de base para las condiciones que motivan la forma como evoluciona la sociedad. Para comprender un poco mejor este proceso, daremos como respuestas mi compañero Julián Grajales y quien le está hablando Eliana López a una serie de preguntas, lo que nos permite como entender un poco más sobre el conflicto, ¿cierto? Como primer paso abordaremos como un acercamiento de la definición de conflicto según diferentes autores, donde Marínez Suárez considera el conflicto como un proceso interaccional que como tal nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer o disolverse, ¿cierto? Y otras veces puede permanecer ahí, siempre como latente, ¿cierto? Para Suárez el conflicto se construye en forma recíproca entre dos o más partes que pueden ser personas, grupos grandes, pequeños, donde predomina como diferentes posturas y que debido a la falta de tolerancia se llega a veces como a una agresión entre la misma sociedad, una agresión humana, ¿cierto? Mientras que Ezequiel Ander sostiene que el conflicto es un proceso social en el que actúan dos o más personas o grupos, ¿cierto? Que contienden como unos con otros en razón de tener intereses, objetos y modalidades diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerándolo como un adversario, ¿cierto? Guido Bonilla considera que el conflicto es como una situación social, familiar, de pareja o hasta personal, que sitúa a las personas en contradicción y como pugna por diferentes intereses y motivos, ¿cierto? Desde el campo de la psicología también enfatizan mucho de que es como un tipo de frustración, ¿cierto? Considerando que el conflicto se presenta cuando al menos una de las partes experimenta como esa frustración ante la obstrucción o irritación causada por otra parte. Entonces, como por lo tanto el conflicto surge en cuanto las partes perciben que las actividades a desarrollar para la consecución como de los objetivos o para poder llevar a cabo sus propios objetivos se obstruyen entre sí por la contraparte, ¿cierto? También podemos hablar que las diferentes formas en las que podemos encontrar un conflicto pueden ser en conflictos interpersonales, ¿cierto? Cuando en el interior de una persona consigo misma, generalmente ocurre por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer de uno mismo, ¿cierto? Conflictos también interpersonales que se dan también entre dos o más personas, como lo menciona uno de los autores anteriormente, ¿cierto? Donde los participantes entre sí tienen como prejuicios y suelen estar unidos por lazos muy estrechos, que muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. También se puede dar en conflictos grupales,
que se presentan cuando el problema se origina pues como entre grupos de personas por diversos motivos, ¿sí? Mm, para responder como a la tercera pregunta, ¿cierto? Como las causas, los tipos de conflictos, ¿cierto? Eh, Cabe pues como resaltar que en la vida cotidiana siempre nos vamos a encontrar o enfrentar con diferentes tipos de conflictos, que ya sean pues como específicos, que estos pueden ser pues como conflictos políticos, que últimamente pues lo estamos viviendo mucho, ¿cierto? Porque hay países que tienen diferentes, como le dijera yo, diferentes prioridades, ¿cierto? Entonces, ven que otro país tiene como eso que ellos necesitan y la única manera de poderlo conseguir es a través de ese conflicto político, ¿cierto? También pueden ser conflictos religiosos, bélicos o armados, ¿cierto? Como es esos, como lo vivimos aquí en Colombia de pronto con el ELN, ¿sí? Pero también podemos encontrar otros conflictos más, no sé, como más reales. Un ejemplo de pronto de un conflicto real es que en este sería pues como discusiones por las tareas pues como del hogar que se quedan sin hacer por falta de tiempo, ¿cierto? Que ahí pues como el acuerdo que se podría llevar es pues hacer como una mejor organización dentro de las personas que se conviven en un mismo grupo familiar. También pueden ser conflictos imaginarios, que pueden darse por falta de información o por errores de atribución, conflictos interpersonales que anteriormente ya lo mencionábamos. En este grupo pues estaría la mayoría de los conflictos. Al fin y al cabo, pues la mayor parte de las ocasiones en que experimentamos desacuerdos o enfrentamientos suelen ser porque nuestra opinión o nuestros objetivos difieren de los de otras personas. Los conflictos grupales, un ejemplo del conflicto intergrupal podría darse entre el grupo de participantes de una manifestación y el conjunto o el grupo de policías que acuden para disolver pues esa manifestación, ¿cierto? Otro pueden ser los conflictos de intereses, conflictos éticos y conflictos pues como también derivados del poder, que un ejemplo de este puede ser en el ámbito laboral, cuando en algunas empresas se aprovechan de la situación precaria pues como de los trabajadores para ofrecer condiciones de trabajo que son abusivas, ¿cierto? Ya le doy paso a mi compañero Julián Grajales, él les va a estar hablando acerca de las preguntas 4 y 5, que es como definir los diferentes enfoques teóricos sobre el conflicto y de cuáles son los modelos y esquemas que podemos tener para una resolución de conflictos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Julián Andrés Grajales y hago parte del equipo pues, de la compañera Eliana López. Continuando con el trabajo propuesto, eh, seguimos con el interrogante número 4, que es la definición de los enfoques teóricos sobre el conflicto. Uno de los enfoques que vamos a trabajar o vamos a mencionar es el enfoque tradicional. Este considera el conflicto como una manifestación de los defectos en la comunicación, es decir, falta de comunicación asertiva y una buena transmisión de toda la información, además de la falla de apertura y confianza entre las partes. Este tipo de conflicto tiene bajo óptica una connotación negativa que se equipa a términos como violencia, destrucción e irracionalidad. Es decir, está compuesto por cosas negativas que en vez de construir como un ambiente más propicio para trabajar, antes genera es como destrucción y que haya como un ambiente negativo que no aporte nada en el equipo de trabajo.
La mejor manera de lidiar de pronto con esto es evitar que surjan este tipo de conflictos. Otro tipo de enfoque al que vamos a trabajar es el enfoque conductista. Este considera que es algo inevitable, su existencia es natural en los grupos, por lo tanto, la mejor manera de abordarlo es que se acepte. Es decir, no hay forma como de evitarlo, sino que la solución o el manejo que se le puede dar es aceptarlo y buscar estrategias para sobrellevarlo y salir adelante. Bajo un paradigma, el conflicto es considerado como benéfico y la connotación del mismo es neutra. Se relaciona con términos de tensión, competencia, negociación, reconciliación, entre otros. Otro de los enfoques es el interaccionista. Este sostiene que el conflicto es algo natural cuando se interactúa en un grupo y aún más, de acuerdo a un nivel del mismo, produce crecimiento, creatividad y compromiso en el grupo. Es decir, cuando hay un grupo grande de trabajo y se trabaja sobre es totalmente contrario al que mencionábamos anteriormente. Este nos va a aportar y nos va a dar como un lineamiento para seguir desarrollando como grupo. Más que todo se trabaja en grupo. Bueno, ahora continuaremos con el quinto interrogante que nos dice que cuáles son los modelos y esquemas de resolución de conflictos. Un modelo que podemos trabajar, un esquema es el complaciente. Este consiste en que la persona abandona sus propias necesidades o deseos a favor de los demás. Así que se daría prioridad a las preocupaciones de los demás miembros del grupo y abandonaría pues las personales o las de cada persona para ser como más colectivo y pensar y ponerse en el lugar de la demás persona. Este estilo generalmente tiene lugar cuando cedes o te persuaden a ceder, por lo que es apropiado en las ocasiones donde te importa menos el tema que a otros. Quieres mantener la paz, es donde la persona quiere mantener la paz, donde se cree que uno está equivocado o siente que no tiene más remedio que aceptar el otro punto de vista que la demás persona está ofreciendo. Otro modelo que podemos trabajar es el evasivo. Este estilo evita por completo el enfrentamiento. Al adoptar o tomar este tipo de modelo, uno dejaría como de lado las creencias de uno y también como las de otros. Es estar como en un punto neutro y tratar de evitar como el máximo el conflicto cada que aparezca. Por eso se dice evasivo, es tratar como de evadir o de hacer a un lado todos los problemas, ya sea personales y de los demás. Es estar en un punto de equilibrio entre el pensamiento propio y el de las demás personas. Otro modelo es el comprometido. Este estilo intenta encontrar una solución que satisfaga, al menos parcialmente, ya sea obviamente para todas las partes y para uno. De esta forma se buscaría como un punto medio entre todas las necesidades, lo que por lo general deja a las personas insatisfechas o satisfechas en cierta medida. Otro tipo de modelo para la resolución de conflictos es el colaborativo. Este tipo de modelo busca una solución que satisfaga las necesidades de todas las personas, en lugar o en vez de encontrar una solución intermedia. Este se ha centrado en los resultados que complazcan a todos y donde broten beneficios que sean como compartidos o colectivos. Es de acuerdo que para los momentos en que se deba abordar múltiples perspectivas, va a existir como una relación importante entre las partes. La situación requiere que nadie se sienta disgustado o inconforme, donde las creencias de todos los participantes deben de ser respetadas. Aquí se toma un punto de vista colectivo, se escucha a cada persona y de allí se parte a generar como una posible solución.
Por último, el modelo competitivo. El estilo competitivo toma como una postura firme y se niega a ver las perspectivas de los demás. Este punto presenta eh, como como una presión o tiende como a rechazar las ideas externas hasta lograr su propósito. Es decir, uno busca, ahí lo que se busca es defender su propio punto de vista ante los demás. Este puede ser apropiado cuando tiene que defender los derechos de uno o un aspecto moral. Cuando se necesita también tomar una decisión rápida o inmediata o hacer que los otros acepten algún tipo de decisión o propuesta. Es tiempo de concluir un conflicto interminable o de evitar una decisión contraria o inoportuna. Profe, espero que le guste nuestra presentación. Acabamos por terminado la actividad. Muchas gracias por todo.